Hola, ¿cómo están? Ya es lunes 9 de la noche. Vamos a esperar a que se conecten algunas de las personas que se conectan a ver estos videos. Hoy el tema, la idea del tema nos la dio el maestro Gerardo Gastelum, un buen amigo anestesiólogo y también emergencista. Bueno, se dedica mucho a la capacitación en emergencias, apasionado de la reanimación. Hola Lirio, ¿cómo estás? Bueno, ya veo que se empiezan a conectar. Y el tema de hoy, por recomendación de Gerardo, es el silencio mata. Entonces, voy a empezar. Hola, Car, ¿cómo estás? Por ahí veo que ya te conectaste. Carolina Hernández. Bueno, Carmina Flores también ya vi que se conectó por ahí. Paloma Olvera. Bueno, eh, les voy a preguntar algo y me hacen así si les ha pasado. A mí, en alguna ocasión, cuando era estudiante de medicina y probablemente después también como profesionista, me di cuenta de alguna situación que no me pareció del todo correcta durante la atención de un paciente. Y sin embargo, no dije nada. Entonces, la primera pregunta es si a ustedes les pasó alguna vez en, en su formación o en el ejercicio de su carrera como profesionales de la salud. Eh, por ahí, pongan manita para arriba si les ha pasado o les pasó alguna vez. Órale, a nadie le ha pasado. O no quieren decir. Bueno, eh, el tema viene a colación porque es muy común, o bastante común, que en ciertas situaciones de salud, las personas o los profesionales de la salud ven que algo no está bien. A veces es solo una sensación y a veces es algo más claro, ¿no? A veces es como que te das cuenta de algo claramente. Y sin embargo, nos quedamos callados. Muchas veces, muchas veces nos quedamos callados por estos rituales o estos acuerdos silenciosos que hay dentro de los profesionales de la salud, como lo son esto de que pues entre médicos no nos tiramos piedras o entre médicos no nos atacamos o entre profesionales de la salud no podemos criticarnos, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos esta falsa creencia de que por no decirnos que estamos cometiendo un error, nos estamos protegiendo unos de otros o nos estamos cuidando unos a otros, cuando en realidad probablemente esto lo que genera es un ambiente en la organización que eleva el riesgo para los pacientes y también limita las posibilidades de aprendizaje. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Eh, eh, Vamos a pensar que estamos atendiendo a un paciente en el quirófano y nos damos cuenta de que el cirujano por alguna razón está incidiendo en un lugar incorrecto o está a punto de cortar algo incorrecto. Pero la enfermera, que es enfermera y no doctor, se da cuenta de esto y decide no decirlo porque pues es enfermera y no vaya a pelearse con el médico. De alguna manera, ella está protegiendo su persona instintivamente de lo que podría ser una represalia del médico, pero al mismo tiempo se está generando un problema con el paciente y a la larga, esta limitación en la comunicación pues también va a generar que otras enfermeras hagan lo mismo y que el médico no espere tampoco retroalimentación del personal de enfermería. Ahora, el médico, por su actitud, probablemente está causando un poco esta conducta, pero también las enfermeras, por no desafiar la decisión del médico, están perpetuando este ciclo en lugar de buscar un aprendizaje continuo. Si fuera de otra manera, o sea, si la enfermera le hubiera dicho a lo mejor la primera vez, pues sí genere un conflicto, pero al poco tiempo esto puede convertirse en una rutina y tener ya la costumbre de escuchar la opinión de las enfermeras y limitar los riesgos transquirúrgicos, ¿no? Es decir, es mejor que vean 4, 6, 8, 10 ojos a que sean solo los dos del cirujano, que si está cansado, si está desvelado, si le empeoró la miopía, el astigmatismo o tiene presbiopía, pues pueden arriesgarse. Dice Horacio Castiglioni, dice, uno de los errores frecuentes es que no hay claridad, suponemos las cosas y eso mata. La otra es eso, que no hablemos porque suponemos que el otro está pensando como nosotros.
y no digamos nuestro punto de vista porque no por miedo a desafiar al de enfrente, sino porque pensamos que tiene exactamente la misma visión que nosotros. Y eso es muy difícil porque cada quien aprende de diferentes maneras y tiene una visión diferente de las cosas y lejos de empeorar el panorama, si uno da su punto de vista, pues normalmente lo que debería de suceder es que lo enriquecemos y damos más opciones para tomar decisiones. Al final puedo estar mal, pero si no lo digo no sabré si estuve mal o no estuve mal. Entonces valdría la pena contrastar mi opinión con la del de enfrente. Entonces, si algo puede servir como consejo es no asumir nada y más bien asumir que el de enfrente no sabe lo que yo estoy pensando y que yo no sé lo que el de enfrente está pensando y por lo tanto debo de preguntar y debo de decir lo que pienso, ¿no? Eso sería una buena práctica en el contexto de la salud. Entonces, cuando hablamos de la segunda meta de la seguridad del paciente, que es comunicación efectiva, pues no nada más se trata de repetir órdenes o de verificar que las órdenes fueron entendidas, sino también de decir lo que pensamos, ¿no? A veces entre pares médicos, a veces entre médicos más de menor jerarquía a médicos de mayor jerarquía, etcétera. Ahora, muchas veces la gente piensa que por ser de menor jerarquía uno sabe menos. Es probable que tenga menos experiencia, pero no necesariamente el punto de vista debe de desacreditarse. ¿Por qué? Porque las personas con más experiencia, por la propia experiencia, tienden a pensar de una manera diferente. Es lo que los hermanos Dreyfus llaman expertos versus competentes versus novatos, ¿no? Así por dar 3 niveles de acuerdo al nivel de competencia. Entonces, la gente experta tiende a pensar más instintivamente o a actuar más instintivamente y a brincar pasos basándose más bien en premisas que en reglas absolutistas. Mientras que la gente novata, para hacer bien las cosas, tiene que seguir pasos escalonaditos uno a uno y esa sistematización ayuda a veces a identificar problemas que el experto no identificaría por hacer algo que por rutina se hace de la misma manera muchas veces. Y cuando sale del patrón normal la situación, el novato es quien se da cuenta y no el experto. De hecho, experimentalmente se puede hacer de muchas maneras. Por ahí en alguna conferencia ya me han visto hacerlo a manera de chiste con no les voy a decir cómo, para que vayan a una de las conferencias. Bueno, ¿qué opinan ustedes del silencio como un factor de riesgo en la comunicación? ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿Tienen algún ejemplo que contar? Yo me acuerdo mucho cuando era interno que veía muchas cosas y, híjole, a veces costaba mucho trabajo señalarlas porque también era como, daba miedo, ¿no? Desafiar la opinión de los médicos, digamos, adscritos o superiores a uno, pero pues al final de cuentas la reflexión que uno tiene que tener es, bueno, si fuera mi familiar, yo permitiría que pasara esto o no lo permitiría y entonces creo que eso ayuda. Y al final verlo como una manera de ayudar a otros a mejorar su desempeño. Pero, ¿qué opinan ustedes? A ver. Ahora no hay mucha gente conectada, pero bueno, por ahí veo a Dani Samaniego, ¿cómo estás? Ela Sánchez, ¿cómo estás? Mariana Sierra, Alex Bonilla, Lirio López, José Colomo, Horacio. Bueno, hay varias personas. ¿Qué me cuentan de sus contextos? Mira, muchas veces los estudiantes también creemos y queremos que las cosas se hagan con el libro, por lo tanto, ¿dónde dejas la experiencia? Sí, o sea, está bien. La experiencia es importante, Lirio, pero a veces ayuda a que un inexperto también dé su punto de vista. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Norma García, Cristian, Alice Reyes, Fernando Sastrías. Hola, tío. Carlos Casillas. Bueno, ¿qué opinan? ¿Les ha pasado que guardan silencio en una situación clínica o cómo piensan que pueden ustedes educar a otros a que disminuyan el silencio si ustedes son las personas a las que les gustaría que les dieran la retroalimentación? Bueno, les cuento algo. En el contexto de los cirujanos, o bueno, no solo los cirujanos, ¿no? Pero el ejemplo del quirófano y con la enfermera que no se atreve a decirle al doctor, les recomendamos, uno, bueno, las enfermeras eso, piensen que el paciente es tu familiar, ¿no? Y piensa si no te atreverías a desafiar. Luego hay un sistema para decir, oiga, sugiero esto y si ven que no le hacen caso, decir, bueno, es un tema de seguridad, por favor escúcheme y entonces ya van escalando el nivel de, digamos, de alertamiento para que les pongan atención. Y por otro lado, el cirujano puede ayudar a que el equipo
dé su punto de vista preguntando, oigan, ¿tienen alguien una sugerencia? ¿Tienen alguien un punto de vista? O miren, voy a ejecutar la cirugía, pero yo acepto que cualquiera de ustedes interrumpa y diga su opinión en cualquier momento. Dice Fernando, los silencios muchas veces son inseguridad o miedos. Sí, claro. Dice Victoria Elisa, ¿cómo estás? Es reflexionar sobre eso desde el pregrado y no ser diostores que no se pueden o deben equivocar. Al final el silencio es el miedo. Dice Tamara Gamboa, que si queremos desarrollar ambientes seguros de aprendizaje hay que trabajar en ambas partes. Sí, o sea, es tan culpable el que no habla como el que no escucha. Entonces, por un lado, uno tiene que tener el valor de decir y por otro lado, también tener como la humildad de preguntar, ¿no? La receptividad de los expertos y la habilidad de persuadir de los estudiantes internos o residentes pequeños o médicos. Vamos a llamarle un médico para otro, a veces no le dice las cosas por decir, híjole, pues es que también me da pena con mi cuate decirle que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero miren, hay un libro que dice ¿por qué los hospitales deben aprender a volar? Why Hospitals Should Fly, ¿no? Y dice un ejemplo bien interesante, dice, el médico de urgencias cree que es más competente si hace el diagnóstico él solito, ¿no? Y en este hospital hipotético que es súper seguro, consideran más competentes a los médicos que trabajan en pares y que uno hace el diagnóstico y el segundo médico lo verifica. ¿Y por qué digo esto y por qué creo que es importante? Bueno, el aceptar la opinión de otro no es muestra de debilidad, sino de autoestima, francamente. O sea, es decir, pues yo sé que me puedo equivocar y no temo equivocarme, y por eso acepto la recomendación o la opinión de otro. Y con el tiempo esto se va a convertir en un proceso de aprendizaje donde los dos vamos a adquirir experiencia de intercambiar una opinión uno con el otro, ¿no? Que es lo mismo que sesionar casos, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Que se sesionan cuando uno es el responsable y no necesariamente quiere decir que ese es menos competente que los demás, es simplemente que está sometiendo su punto de vista al escrutinio de otros para reforzar el diagnóstico, reforzar sus ideas de tratamiento. Pero por otro lado, además de ser una oportunidad de aprendizaje, también es un tema de seguridad en la organización, porque si ustedes se fijan en los expedientes de los pacientes que entran a los hospitales por urgencias, el diagnóstico que se dio con el que entró a urgencias es el diagnóstico con el que egresa en el 80% de las ocasiones. Cuando muchas veces ingresan, por ejemplo, con un dolor abdominal en estudio, seguramente se va a llegar a un diagnóstico y no va a egresar como un dolor abdominal en estudio, pero muchas veces ese diagnóstico no es desafiado por nadie más a lo largo del internamiento. Entonces, el tener este diálogo ayuda a refinar más el diagnóstico y lograr avanzar más rápido en la terapéutica del paciente. Entonces, el desafiar o el platicar de eso con un par, pues no necesariamente es malo ni lo estás menospreciando, sino que estás apoyando el diagnóstico. Dice Tamara que se tiene que ser explícito, que en ese equipo se acepte y se fomente el intercambio de ideas que todo el mundo puede aportar. Claro, el ser explícito o el abrir el diálogo, el decir, aquí se aceptan opiniones, pues sería como parte de un decálogo de acciones seguras, ¿no? Entre otras. Rosario Flores, ¿qué hay con la falta de comunicación por la parte de los médicos con otros profesionales de salud? Muchas veces le restan el ejemplo, por ejemplo, nutrición. Sí, di el ejemplo con enfermería, pero pasa con nutrición, pasa con psicología, pasa con otros. De hecho, muchas veces hasta es contradictorio, ¿no? Dice el médico, no, miren, mejor no coma esto y resulta que la nutrióloga tiene una opinión diferente, pero la nutrióloga está mucho mejor informada que el propio médico sobre nutrición, digamos que es experta en el campo. Entonces, valdría la pena que la enfermera y el médico tuvieran este diálogo y llegaran con un mensaje uniforme al paciente. La nutrióloga aprendería del médico y el médico aprendería de la nutrióloga, contrastarían puntos de vista. Digamos, a lo mejor el médico conoce algo de la fisiopatología de la enfermedad que la nutrióloga desconoce, pero a lo mejor la nutrióloga tiene conocimiento sobre ciertos avances en nutrición que el médico desconoce y esto es un buen complemento. Igual con psicología, ¿no? Que además psicología, la verdad es que los médicos tenemos poco entrenamiento en psicología y no podemos asumir que sabemos hacerla de psicólogos cuando hay gente que tiene muchísima experiencia y capacitación. Por ahí está Mariana Serra, espero todavía conectada, que puede ser testigo de esto, ¿no? Entonces, siempre pedir la opinión, pero entonces no es como que, te mando el paciente y atiéndelo, y luego tú me lo mandas de regreso, sino tú y yo vamos a tener un diálogo sobre este paciente y luego los dos vamos a dar el mismo mensaje al paciente para que el paciente tenga un mensaje reforzado y colabore en su atención.
De hecho, por este tipo de discrepancias en la comunicación con el paciente es que al final el paciente abandona el tratamiento. Entonces, no solo es un tema de seguridad del paciente, sino que también es el tema de apego a tratamiento, porque pues finalmente si hay contradicciones entre profesionales de la salud, pues el paciente va a desconfiar, y no necesariamente porque uno esté mal o el otro, simplemente porque tienen discrepancias por sus puntos de vista que no son necesariamente los mismos y son complementarios. Tamara está muy prendida hoy, dice, lo que es muy triste es que pocos programas contemplan este tipo de competencias. Los médicos que se comunican bien lo aprendieron en casa, no en la escuela. Totalmente de acuerdo, Tamara, es muy limitado lo que dicen los programas, no de medicina, de la mayoría de las ciencias de la salud sobre comunicación. Digo, en psicología les enseñan escucha activa y todo eso, pero por ejemplo en nutrición no hay tanto sobre comunicación, en fisioterapia no hay tanto sobre comunicación, en medicina, en odontología, etcétera, ¿no? Cuando en realidad es una habilidad humana que debe de ser contextualizada, es decir, debe de ser de estas competencias que enseñan en las carreras, que a veces son las competencias sello de la universidad, pero en el contexto en el que se deben de desempeñar, que en este caso es el contexto clínico. La comunicación clínica tiene ciertas aristas que no son iguales a la comunicación en administración, por ejemplo, y deben de ser contempladas. Victoria Sotomayor de Chile, creo que los silencios que llevan a error dan cuenta de falta de experiencia de aprendizaje en un entorno seguro que permita equivocarse y atreverse a hablar de ella. Claro, primero hay que asumir que el ser humano, por ser ser humano, comete errores. Parece una justificación decir, bueno, es que como soy ser humano me puedo equivocar. No, es que como tengo ciertas cuestiones evolutivas que me hacen pensar de cierta manera y reaccionar de ciertas maneras ante ciertos estímulos y tener ciertas percepciones por cierta historia de aprendizaje, me puedo equivocar. Es decir, el cerebro humano no es perfecto. Y al uno estudiar medicina, enfermería, fisioterapia, kinesiología, lo que le llamen, no deja de ser humano. Seguimos teniendo los mismos errores. O si no, los reto a que me digan si a alguno de ustedes no se les han olvidado las llaves en la casa, han perdido la cartera o dejado cerrado el coche con las llaves adentro, etcétera, ¿no? O sea, todos estos errores se siguen cometiendo, y lo mismo pasaría en el contexto clínico. O sea, seguimos olvidando a veces algunas cosas, seguimos omitiendo información o pasando por alto un dato que debimos haber considerado. Entonces, el primer paso es la humildad para decir, me puedo equivocar. Entonces, y también la asertividad para decir, mis compañeros se pueden equivocar y no por eso son incompetentes, simplemente pueden estar pasando por una situación que los haga cometer un error. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de cuidar el desempeño de mis compañeros, y también debo de tener la humildad de pedir a mis compañeros que apoyen mi desempeño. Por lo tanto, debe de ser promovido de ambos lados esta comunicación, ¿no? Y esto debe de ser aprendido y practicado durante la formación básica para que después se haga en las organizaciones. Y en las organizaciones debe de ser también fomentado, es decir, tener políticas dentro de la organización o maneras de trabajar dentro de la organización que permitan esta comunicación más horizontal y menos vertical, y con menos represalias y menos señalamientos, y más bien con un ánimo más constructivo y más de aprendizaje. Gerardo Gastelum, el culpable del tema, ya se conectó por ahí. Saludos. Luis Chávez, el silencio de algunos es la falta de seguridad en ellos mismos. Por eso la importancia de la comunicación de todo el equipo. Claro, Luis, y como te digo, cuando el equipo entiende que nos podemos equivocar y cometer errores, pues es mucho más fácil comunicarse. Bueno, ya estamos llegando a los 20 minutos de transmisión. Últimos comentarios para reaccionar y para darles las buenas noches y que no les dé flojera ver el video completo después. Obviamente el tema queda abierto a más discusión. Podemos seguir hablando de algunas estrategias de comunicación o otros temas. Me ha gustado que ahora se están adelantando a darme ideas durante la semana y van saliendo ideas más interesantes, como la semana pasada la de la bata que salió de un cervecero, y ahora la de Gerardo que salió a propósito, entiendo que de un caso en el que se quedaron con la sensación de que si hubieran dicho algo, el resultado final en el paciente hubiera sido diferente. Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco a todos sus deditos, sus me gusta, que compartan el video, que después le dan like o den seguir a suscribirse al canal de YouTube donde subo después estos videos, y que me manden ideas para el video de la próxima semana. Les mando saludos a todos, buenas noches y hasta el próximo lunes. Chao.